No se te escucha, David. Muchas gracias, Boris. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ahora sí, ¿me confirmas, Boris? Sí, positivo. Ok. Muy buenas noches. Bienvenidos a la EPC, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, a su programa de Maestrías para el Desarrollo, en el marco del cual estamos realizando una serie de charlas, de webinars, de presentaciones, entre las cuales hemos tenido al profesor Juan Cruz desde la Argentina para temas de surfeando en la crisis económica, al profesor Francisco Moreno desde Panamá, hablando sobre temas de inversión de largo plazo. Hemos tenido a Marcelo Claure hablando sobre el tema de su proyecto o su propuesta Bolivia 360. Y hoy día tenemos el grato placer de tener a alguien de la casa, pero muy de la casa, un profesor a tiempo completo, un gran profesional, un gran docente, un gran investigador, un gran economista y debo decir además un gran amigo con el cual nos conocemos desde hace muchos años, precisamente cuando estudiábamos en Ginebra. Para hablarles un poquito, comentarles sobre el profesor Boris Braniza, quien hoy día nos va a hablar sobre los desafíos macroeconómicos para Bolivia. Debo decir que el profesor es profesor tiempo completo de la EPC y Maestrías para el Desarrollo, donde además él es director de las maestrías en finanzas empresariales y el MBA. Además, también dirige el Instituto para el Desarrollo del Emprendimiento y la Competitividad, el IDEC, en el cual él aplica sus principales áreas de investigación, como son la economía del desarrollo, la econometría aplicada y más recientemente, en una pasión conjunta, el tema de ciencia de datos. Ha publicado en revistas internacionales como World Development y Economics y Human Biology. Además, es muy importante mencionar que la experiencia no solamente académica que tiene el profesor Boris Braniza, sino que su experiencia eh, es, es muy amplia en el área del sector público, de la cooperación internacional, de la investigación. Él ha ocupado varios cargos en el Banco Central de Bolivia, ha trabajado como investigador en la Universidad de Mannheim, en Alemania, investigador en la Fundación INESAD. También ha participado como consultor en el PNUD, en el BID, en el Centro de Desarrollo de la OCDE, la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica y varias otras instituciones de desarrollo. Él ha sido invitado en la Task Force Internacional relacionada a temas de género y los ODS, en el grupo de expertos del Think Tank 20, T20 en Argentina, en 2018 en Japón, en 2019 en Arabia Saudita y en 2020. Asimismo, él actualmente lidera el proyecto Ellas, que es el de participación de mujeres en las áreas STEM, Science, Technology, Mathematics and Engineering. Boris, él, como les comentaba, tenemos una amistad que data desde que él estudiaba, desde que ambos estudiábamos en Ginebra. Él en Ginebra, Suiza. Él obtuvo su licenciatura en Ciencias Económicas y una maestría en Economía en Finanzas. Además, tiene un máster en Políticas Sociales y Desarrollo Humano en la Universidad Andina Simón Bolívar, así como un máster en Economía Internacional y un doctorado en Ciencias Económicas en la Universidad de Göttingen, en Alemania. Así que hoy es una gran alegría y un gran placer darte la bienvenida como colega, como amigo, estimado Boris, para presentar un tema sobre estos elementos que son de tanta importancia y de tanta eh, actualidad en el contexto que nos encontramos actualmente en Bolivia, que son los desafíos macroeconómicos para Bolivia en 2025. Muchísimas gracias y también, bueno, saludar nuevamente a todas las personas que nos acompañan, tanto en el Zoom como en nuestras diferentes redes sociales. Muchas gracias, David. Es para mí un gusto poder hablar con toda esta audiencia. ¿Me confirman si pueden ver mi pantalla y si me escuchan bien? Sí, Boris, todo positivo. Excelente. Bueno, la idea de hoy es básicamente
tratar de situar cómo estamos como país y qué desafíos enfrentamos como economía. Esta no va a ser una charla para expertos, esta va a ser una charla más bien descriptiva, tratando de explicar cómo estamos, dónde estamos, y al final vamos a tratar de reflexionar un poco sobre algunos caminos que podríamos tomar. Creo que esta reflexión es interesante porque pronto se acercan las elecciones. Este trabajo que voy a presentar es una actualización de un trabajo que está disponible en la página web de la Universidad Católica Boliviana, también se llama Desafíos Macroeconómicos para Bolivia, y en este trabajamos David Zabaleta y yo el año pasado. Entonces déjenme comenzar con la presentación. Quisiera ¿dónde estamos? Empezar mostrándoles este gráfico. Les voy a mostrar muchos gráficos y pocas tablas. Esta es una medida de cuánto produce nuestro país por habitante. Es decir, esta línea verde nos muestra cuántos dólares produce Bolivia en cada uno de estos años, que van del 2000 al 2020. La mayor parte de los gráficos que les voy a mostrar van a cubrir el siglo en el que estamos viviendo. Y la idea aquí es que esta manera de medir la capacidad del país para producir es bien particular porque como en un momento nos voy a comparar con otros países, cada dólar que vemos en esta escala aquí a la izquierda compra lo mismo en cada país del mundo y además compra lo mismo en todos los años. Es decir, no estamos hablando de variaciones de precios y no estamos hablando de diferencias en el nivel de vida. Es evidente que $1,000 en Bolivia no son lo mismo que $1,000 en Haití o $1,000 en Estados Unidos. Entonces, como ustedes ven, aparentemente tenemos buenas noticias y de hecho las tenemos. El país entre el 2000 y el 2023, que es el último dato para el último año para el que tenemos datos, ha tenido una evolución bastante positiva, destacando, por supuesto, la brutal caída en el año del COVID. Ahora, la historia no es tan positiva si nos damos cuenta que la escala en este gráfico empieza con 6,000. Si es que reflejamos el mismo gráfico, pero partimos del nivel cero del que deberíamos partir, y aquí me voy hasta los $30,000, vemos que la evolución del país ha sido positiva, definitivamente, pero el gráfico no es tan espectacular. Vemos un crecimiento, diría yo, sostenido hasta el momento en que caemos por el COVID y luego nos empezamos a recuperar y hasta el 2023 no habíamos recuperado el nivel del 2019. Ahora, es interesante no solamente fijarnos en nosotros, sino compararnos con el resto del mundo. Aquí, en este color gris, les presento el promedio mundial. Y esto de nuevo, ¿qué representa? ¿Cuánto es capaz de producir la persona que vive en este planeta en promedio? Y como ustedes ven, estas dos líneas siguen una tendencia bastante paralela, es decir, el mundo también ha registrado un avance relativamente positivo y sostenido si es que vemos este PIB per cápita. En el mundo sí se nota una pequeña caída aquí el 2009 por una crisis financiera internacional y por supuesto también el mundo se ve perjudicado en su crecimiento por el tema del COVID. Aquí es interesante plantearnos, si bien en términos absolutos, viendo la evolución de la línea verde, hemos avanzado, ¿será que en términos relativos también lo hemos logrado? Y bueno, para esto hemos hecho un pequeño cálculo. Si el mundo producía 100 el año 2000, en Bolivia producíamos 48. Es decir, producíamos aproximadamente la mitad. Si replicamos este cálculo para el último año del que tenemos datos, seguimos produciendo menos de la mitad. Y eso es algo que nos debería preocupar. Si bien como país hemos podido avanzar, en términos relativos estamos básicamente donde estábamos con relación al promedio mundial. Y esto es preocupante porque el promedio mundial, ustedes verán que está muy por encima de Bolivia, pero además este promedio refleja que hay muchos países por encima del promedio y por debajo del promedio. Ahora, para tener una idea un poco más precisa, he graficado aquí también la evolución de la China para mostrar que hay países que realmente han dado un salto en este periodo. Como ustedes ven, la China estaba por debajo de Bolivia en el año 2000, básicamente llega a nuestro nivel en el 2006. Llega al promedio mundial en el 2020 y actualmente ya está por encima. De nuevo, haciendo esta comparación, en este caso Bolivia versus China, si en China se producía 100, nosotros el año 2000 en Bolivia producíamos 154, estábamos por encima. Pero ahora, en el año 2023, último año para el que tenemos datos, si Bolivia produce 100, nosotros producimos solamente el 44%.
Ahora ustedes dirán, bueno, la China es un país totalmente distinto, es un país asiático, tiene más de 1.000 millones de habitantes, tiene otro tipo de configuración y, por supuesto, tienen toda la razón. Quizás tiene más sentido compararnos con países vecinos. Los países vecinos compartimos cultura, geografía, etcétera. Aquí tengo a todos los vecinos de Bolivia. Voy a empezar aquí por la izquierda. Esta es la Argentina. Aquí tenemos a Chile, Brasil, Paraguay, Perú y de nuevo en verde Bolivia. Como ustedes verán, a comienzos de los años 2000, Bolivia ocupaba el último puesto si ordenamos a los países por PIB per cápita. Recuerden, el PIB es una medida de toda la producción de un país en un determinado año. Entonces, estábamos a la cola y lamentablemente en 2023 seguimos en la cola de esta pequeña lista de países vecinos ordenados por PIB per cápita. ¿Ha pasado algo interesante entre los países? Bueno, sí. Como ustedes verán, aquí la Argentina siempre tiene una macroeconomía bastante volátil, se mueve mucho. Y en este caso Chile, que estaba en el segundo lugar en el 2000, ahora está por delante de los argentinos. Brasil, que es el país con más población, se ha mantenido bastante cerca del promedio mundial. Perú y Paraguay estaban relativamente cerca y se empiezan a mover a veces el uno por delante, el uno por detrás. Pero bueno, al final del día, el penúltimo país era Perú en los años 2000 y el penúltimo país sigue siendo Perú en el 2023. Replicando el cálculo que les decía antes, nosotros, si es que Perú el año 2000 producía 100, en Bolivia éramos capaces de producir 80. Es decir, estábamos rezagados, pero no tanto. Si ustedes se fijan, la brecha aquí se ha ampliado y me estoy comparando con el país más cercano a Bolivia de entre los vecinos. Si Perú produce 100 en el 2023, en Bolivia somos solamente capaces de producir el 62%. Esto es algo que nos debería llamar poderosamente la atención. ¿Por qué? Hay un economista famoso de nombre Paul Krugman que nos dice esta frase, ¿no? La productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. La capacidad de un país para mejorar sus estándares de vida en el tiempo depende casi enteramente de su habilidad para aumentar su producto por trabajador. En este caso no tenemos el producto por trabajador, tenemos el producto por habitante, pero ambas medidas están muy correlacionadas. Ahora, ¿a qué se debe esto? La economía boliviana es muy sensible a los precios de las materias primas, de las commodities. Aquí les quiero mostrar rápidamente para que tengamos una idea qué ha pasado con los precios, en este caso del petróleo. Este es un índice, para 1900 valía 100, y aquí lo que vemos de nuevo es la evolución entre el año 2000 y el 2020. Como ustedes ven, entre el 2000 y el 2013 aproximadamente ha habido una tendencia bastante alcista. Evidentemente ha habido una pequeña caída, una caída marcada, digamos, por la crisis financiera, pero después el precio ha empezado a caer y esto de alguna manera nos ha afectado a nosotros como país porque una parte importante de nuestras exportaciones es el gas natural y el precio del gas natural en buena parte del periodo estaba indexado al precio del petróleo. Es decir, si el precio del petróleo era más alto, el precio del gas que nosotros vendíamos a Brasil y Argentina también era más alto. Bolivia es, por supuesto, desde hace mucho tiempo un país minero. Aquí les muestro también cómo han evolucionado en términos de un índice los precios de algunos metales. Me quiero centrar en algunos que son particularmente relevantes para Bolivia. Esto es el estaño. Como ustedes ven, el precio del estaño también ha tenido una marcada tendencia al alza hasta el 2012 y luego ha caído y se ha mantenido. Una historia relativamente parecida para el zinc, un alza importante, en este caso hasta el 2006, 2007, luego los precios caen, y finalmente para el plomo. El plomo también ha registrado un aumento. Ahora, ¿a qué se ha debido este aumento en los precios del petróleo y las materias primas? La economía china ha crecido mucho. Para producir, los chinos necesitaban energía y materias primas. La demanda por energía y materias primas ha aumentado y eso ha hecho que los precios se eleven. Volviendo un poco a temas más nacionales, esta es la tasa anual de crecimiento del PIB. ¿Qué significa esto? Estamos tratando de ver cuál era el nivel de la producción en términos reales entre un año y el año siguiente. Como ustedes ven, aquí todos los números son positivos, lo que quiere decir que cada año hemos sido capaces como país de producir más que el año anterior. Desde el año 2000 aquí ha habido un periodo donde la tasa de crecimiento se ha ido acelerando y hemos llegado prácticamente a un pico aquí entre 2010 y 2015. Recuerden, los precios de las materias primas eran especialmente altos,
Pero aquí viene una preocupación y es que desde el 2013 la tasa de crecimiento sigue siendo positiva. Cada año producimos un poco más que el año anterior, pero esta tasa se ha ido ralentizando, es cada año menor que el año anterior. Por supuesto que hay una anomalía, esta franja roja representa la caída en el PIB en el año de la pandemia, y este otro dato, el dato del 2021, también hay que tomarlo con pinzas porque es un efecto rebote. Esto había caído grandemente y luego la economía se recupera. Si obvian ustedes estas dos barras, creo que la tendencia a una desaceleración del crecimiento es bastante obvia. Esto, por supuesto, se refleja en otros indicadores económicos. Aquí les muestro un poco la tasa de desempleo. La tasa de desempleo en un país como Bolivia hay que tomarla siempre con precaución. Como en Bolivia no tenemos seguro de desempleo, en realidad esta tasa no es perfectamente comparable con la de otros países, pero sí sirve para ver la evolución en el tiempo. Desde el 2000 ustedes ven que esta tasa prácticamente no ha variado, pero a partir del 2015 está claramente en aumento. Aquí tenemos el brutal efecto del COVID, de la pandemia, pero luego del COVID esta tasa sigue relativamente alta, mucho más alta que a comienzo de los 2000. Es decir, el desempleo se vuelve un problema. Esta es una medida, el índice de Gini, de la desigualdad en el ingreso. Es decir, no nos importa solamente cuánto es capaz de producir cada boliviano en promedio, sino que también nos ocupamos de cómo se distribuye el producto generado. Y aquí, evidentemente, vemos que Bolivia en los años 2000 era un país muy desigual, tenía una tasa de desigualdad muy alta, cercana al 60%, y en la primera década ha sido capaz de bajar esta desigualdad. Esto probablemente se debe a mejoras en salario mínimo y a que los salarios más elevados no han crecido tanto, pero básicamente a partir del 2010 esto se ha mantenido prácticamente constante hasta el 2017 y ya vemos que la desigualdad ha dejado de caer en el país. La pobreza, un indicador que es probablemente todavía más importante, al comienzo del periodo, esta es la pobreza monetaria, se mide calculando básicamente un índice de pobreza que refleja qué es lo mínimo que necesitan las personas como para tener una vida más o menos satisfactoria. Y aquí se cuenta qué personas, en realidad qué hogares, tienen un ingreso por encima de lo que representa esa canasta. Al comienzo del periodo, una situación dramática, prácticamente 2/3 de los bolivianos eran pobres, hay una bajada importante de la pobreza, de 60 bajamos como al 40%, pero si ustedes se fijan, al final del periodo esto ya empieza a aumentar. Es decir, todos estos logros en disminución de tanto desigualdad como pobreza están empezando a ponerse en peligro. Ahora, este es un tema que nos toca a todos y que creo que hay que verlo en detalle, la tasa de inflación anual. Desde los 2010, la tasa de inflación, que es la variación promedio de los precios en un año, había sido relativamente moderada y la tasa de inflación había ido cayendo. Pero desde el 2020 vemos una tendencia claramente ascendente. El año pasado hemos estado prácticamente en 10% de inflación anual calculada por el INE y estos eran niveles que no veíamos desde el 2008-2009. Estos son datos anuales, todos son datos oficiales. Si vemos la variación porcentual, es decir, cómo cambian los precios en promedio de un mes al otro, aquí tenemos datos desde el 2018, desde enero, vemos que en algunos casos teníamos variaciones positivas y en otros casos variaciones negativas. Esto se debe a una cierta estacionalidad, pero al final del periodo, y aquí tenemos datos hasta febrero de este año, vemos muchos meses consecutivos donde la variación porcentual del IPC, es decir, la inflación mensual, básicamente está por encima del 1% y en algunos casos casi llegando al 2%. Esto es preocupante porque esta inflación se va acumulando. En este gráfico les muestro la variación porcentual a 12 meses del IPC. El IPC es el índice de precios al consumidor. Mucha gente se queja por la manera en que el INE mide la inflación. En realidad el INE lo que tiene es una canasta de bienes y servicios que nos deberían representar a todos los bolivianos y lo que hace es un seguimiento mensual de todos los precios de esa canasta de bienes y servicios. Entonces, típicamente en un mes promedio hay algunos bienes cuyo precio sube, otros cuyo precio baja, y este es el cambio promedio. Como ustedes ven, esto es, por ejemplo, para el último dato, que es el de febrero de 2025, cómo han evolucionado los precios
comparando febrero de 2025, el final, con febrero del 2024. Y aquí estamos claramente muy por encima del, casi en el 12%. La preocupación aquí es que esta inflación, que es la inflación a 12 meses, es decir, como un promedio móvil, claramente nos muestra que la inflación se está volviendo un problema creciente. Y pues, tenemos que preguntar por qué. Esto tiene, por supuesto, que ver con la política monetaria, cuánto dinero emite el Banco Central, pero también tiene mucho que ver con nuestra capacidad de importar. Hay muy pocos datos del tipo de cambio paralelo. Aquí he optado por seguir esta página, es una página peruana. Alguien dice que ha hecho un seguimiento en información de medios digitales y diarios, y aquí ustedes ven, este es el tipo de cambio oficial, 6.96, el que todos conocemos desde el 2011, y a partir del 2023 lo que hemos visto es que ha habido un salto en el tipo de cambio paralelo, es decir, el que realmente vemos aquí en la Avenida Camacho o en algunos otros lugares. El tipo de cambio paralelo ha aumentado grandemente, luego se ha estabilizado y, bueno, en algún momento ha llegado a superar los 12 bolivianos por dólar. Antes de esta charla he entrado a Binance, que ustedes saben es una plataforma que te permite hacer transacciones en criptomonedas. El USDT es una criptomoneda más bien estable que trata de emular el dólar. La cotización, si tú querías comprar $1,000 el día de hoy, pagando en bolivianos, te exigían 12.512 bolivianos. Eso quiere decir que por $1 te pedían 12 bolivianos con 51 centavos. Esto del dólar es importante porque buena parte de los bienes que consumimos son importados. Y si el dólar es más caro, el precio de los bienes que traemos expresado en bolivianos también va a aumentar. Ahora, al final del día, esto también es un reflejo de algunas decisiones del gobierno. Y las decisiones del gobierno principalmente se reflejan en lo que se llama el superávit o el déficit fiscal. Hablamos de superávit cuando los ingresos del gobierno son mayores a sus gastos y hablamos de déficit fiscal cuando los gastos del gobierno son mayores a sus ingresos. Bolivia tiene un problema de largo plazo porque en general nuestros gastos, o sea, los gastos del gobierno, son mayores a los ingresos. Aquí de nuevo, desde el 2000 hasta el 2023, en este caso, hemos tenido 6 años de déficit fiscal y luego tenemos 8 años, que son realmente la excepción a la historia económica boliviana, donde el gobierno es capaz de obtener mayores ingresos de lo que gasta. Esto, de nuevo, si se acuerdan, tiene mucho que ver con estos precios altos del gas y de los minerales, de los cuales el Estado también obtiene ingresos importantes. Desde el 2014, sin embargo, tenemos una seguidilla de muchos años de déficit fiscal. Y en realidad el déficit o el superávit no son per se buenos o malos, pero un déficit persistente, es decir, que año tras año se vaya repitiendo, empieza a volverse un problema porque cada vez que tienes un déficit, el déficit debe ser financiado. Es como yo gano 3.000 bolivianos, si es que yo gasto 4.000 bolivianos, alguien me tiene que financiar esos 1.000 bolivianos mes a mes. Y si durante varios años, yo estoy financiando mi déficit, además tengo que empezar a pagar intereses sobre este financiamiento. Y esto es como una bola de nieve. Ahora, el último dato oficial que tenemos es el del 2023, un déficit muy importante, mayor al 10%. De nuevo, apelando a algunos medios más bien digitales, hay una estimación de que el déficit fiscal en el 2024 podría ser del orden del 12%. Y el 12% es parecido a lo que incurrimos durante la pandemia. Y esto es realmente preocupante. No hay vistos de que haya una recuperación por aquí. Ahora vamos a comer una comidita muy rica. Gonzalo, Gonzalo, te pido que silencies tu micrófono, por favor. Ahora, volviendo un poco al tema de los dólares. Aquí tengo un pequeño gráfico donde les muestro aquí en azul las exportaciones medidas en millones de dólares y las importaciones de Bolivia, que son esta línea roja. Como ustedes ven, teníamos un niveles relativamente pequeños, tanto de importaciones como exportaciones en el año 2000, y luego las exportaciones han crecido de manera muy, muy significativa. Básicamente han crecido hasta el año 2014. Ahora, como había tanto ingreso de dólares al país, esto ha causado que el país empiece a importar mucho más. Cuando la línea azul está por encima de la roja, en nuestra balanza comercial tenemos un saldo positivo.
Cuando la línea roja está por encima del azul, es decir, importamos más de lo que exportamos, expresado en dólares, nuestra balanza comercial es deficitaria. Y como ustedes ven, este periodo donde el gobierno también tenía un superávit en términos fiscales, se parece mucho a este periodo donde las exportaciones eran superiores a nuestras importaciones. Desde el 2015 hemos tenido una seguidilla de años donde hemos importado más de lo que hemos exportado y de nuevo eso debe ser financiado. ¿Cómo se financia eso? Tenemos que conseguir dólares y los dólares tienen que llegar por otro medio o tenemos que utilizar dólares acumulados, principalmente de las reservas internacionales netas que maneja el Banco Central. Durante la pandemia, por supuesto, las exportaciones han caído, pero las importaciones también. Y luego hemos tenido 2 años, de nuevo, de saldo de balanza comercial positiva, pero en el último tiempo somos de nuevo deficitarios. Y esto es preocupante porque implica que el país no recibe tantos dólares como los que necesita para su comercio exterior. Otro canal importante para recibir dólares es la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa se refiere a inversiones que hacen empresas de otros países en Bolivia. Y aquí de nuevo, esto está en millones de dólares. Hemos tenido entradas interesantes durante los años pasados, pero en los últimos años se ve una tendencia decreciente. Por supuesto, durante la pandemia, en lugar de recibir términos netos, inversión extranjera directa, más de 1.000 millones de dólares han salido del país. Y en el último tiempo hemos sido capaces de atraer montos, pero no han sido realmente significativos. Y de nuevo, al final, esto se va a traducir en que hay menos dólares en la economía y por lo tanto el precio del dólar va a ser más alto. Lo que sí nos ha ayudado todo este tiempo, y eso es muy particular, son lo que se llaman las remesas de los trabajadores. Estas son transferencias de manera unilateral que hacen bolivianos que trabajan en el extranjero al país. Y como ustedes ven, de manera consistente, hemos recibido como 1.000 millones de dólares que envían trabajadores. Depende del año, pero principalmente estos trabajadores están en países como Estados Unidos, España, en ciertos casos Chile, Argentina, Brasil. Este último dato es solamente a septiembre del año pasado, pero ustedes ven ya eran más de 900 millones de dólares. Esta es una entrada que nos está manteniendo. ¿En qué se refleja esto? Bueno, el total de las reservas internacionales netas del Banco Central lo que refleja es un poco el ahorro del país y estas reservas sirven como una especie de colchón por si pasara una calamidad, ¿no? Como en el caso de la pandemia, quizás no podemos exportar o hay una guerra, hay una catástrofe y tenemos que ser capaces de importar lo que necesitamos para seguir adelante. Como ustedes ven, hemos llegado a un tope de más de 15.000 millones de dólares el año 2014. Hemos tenido un incremento absolutamente descomunal, diría yo. A comienzos de los 2000, las reservas estaban entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, pero desde el 2014 vemos lo que yo llamaría una cuenta regresiva, ¿no? 15, 14, 13. Y el último dato que tenemos para el año pasado, el 2024, es que las reservas estaban como por 2.000 millones de dólares. Ahora ustedes dirán, esto no se veía venir. En algún momento del 2018, en INESAT, yo me planteaba en un pequeño artículo si el nivel de reservas internacionales nuestro parecía adecuado. Y yo lo que respondía era sí por el momento, pero ya en ese entonces, aquí hay una métrica importante, una manera de medir si tienes las reservas suficientes que nos plantea el Fondo Monetario Internacional. Y esta métrica que se llama la adecuación de reservas te dice que deberías estar en un nivel entre 100 y 150, ¿ok? Esto toma en cuenta muchos parámetros, si tienes tipo de cambio fijo, flexible, cuán dependiente eres de tus importaciones, etcétera. Y aquí Bolivia, que estaba por debajo en 2003, logra realmente superar esto y estábamos con mucha holgura, ¿se dan cuenta? Pero a partir del 2011, esta métrica nos empieza a mostrar una tendencia preocupante y ya el 2018 decíamos, wow, hemos pasado de 350% a solo 157%. Y en ese entonces se decía con las proyecciones que se tenía, el 2018 ya íbamos a estar dentro de niveles aceptables, entre 100 y 150, pero si la tendencia no cambiaba, esto pintaba mal. Lamentablemente, dentro de las reservas internacionales hay varios componentes y el principal para el tipo de cambio es cuántas divisas tienes. Entonces, este es el mismo gráfico que el anterior, ¿se acuerdan? Partíamos de niveles relativamente bajos del 2000, llegamos a un pico el 2014
Ese es el mismo gráfico, pero aquí tengo la desagregación por componente. Y les pido que presten atención en dos de los colores. Uno es el oro, que está aquí en este tono gris. Estas son varias toneladas de oro que tiene el Banco Central. Hay una parte en bóvedas del Banco Central y otra invertida afuera del país. Y estas son las divisas. Y como ustedes ven, en algún momento teníamos muchas divisas, pero las divisas han ido mermando. Y aquí prácticamente ni se ven. Es decir, de estos 2.000 millones de dólares, la parte de dólares y euros en este caso es realmente muy, muy pequeña. Y eso es preocupante para la economía. Aquí les muestro el total de divisas solamente como el componente de las reservas y aquí vemos que el gráfico no cambia demasiado, pero aquí estamos en un nivel muy preocupante y muy cercano a cero. Entonces, si algún momento nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Al final, si hay menos dólares, el precio del dólar tiende a aumentar. Más aún si además estamos emitiendo más bolivianos. O sea, que el precio del dólar sea alto refleja tanto que hay pocos dólares como que hay demasiados bolivianos. El total del oro como componente de las reservas, se los muestro también aquí. El precio del oro es relativamente volátil. Más bien ahora estamos con un precio del oro muy, muy alto, casi $3.000 por onza Troy, lo que hace que nuestras reservas expresadas en dólares sean más altas. Pero aquí también hay un efecto interesante y es que buena parte del oro ha entrado dentro de esta dinámica en que el Banco Central ha dicho vamos a comprar oro para fortalecer las reservas, pero a la vez vamos a tener la potestad de vender oro. Y como ustedes ven, se ha vendido una parte importante del oro y eso se ha transformado en dólares, dólares que se han gastado. ¿En qué se han gastado? Básicamente en pagar importaciones, en pagar deuda externa, etcétera. Aquí viene un tema importante y es, ¿qué ha pasado con la deuda externa pública? Es decir, ¿cuánto le debe Bolivia al resto del mundo? En realidad, ¿cuánto le debe la República, el gobierno de Bolivia? Esto está expresado como porcentaje del PIB. Entonces, de todo el valor de la producción, que sería 100, ¿cuánto representa tu deuda? Al comienzo del siglo, Bolivia tenía niveles tremendamente preocupantes que excedían el 60%, es decir, éramos un país realmente muy endeudado, y en algún momento ustedes verán que esto ha caído grandemente. Ahora, nos tenemos que preguntar qué ha pasado. Y lo que ha pasado es que Bolivia ha entrado dentro de un esquema de condonación de deuda. Bilateral es la deuda de país a país. Francia nos había prestado, Brasil nos había prestado, etcétera. Multilateral quiere decir la deuda que canalizan, por ejemplo, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, etcétera. En este periodo, aproximadamente 1995 a 2006, hemos entrado dentro de iniciativas como el Club de París y principalmente esta iniciativa HIPC, ¿no? Heavily Indebted Poor Countries, quiere decir países pobres altamente endeudados. En algún momento, Bolivia, junto a otros países como Honduras y muchos países africanos, ha entrado dentro de esta iniciativa y la comunidad internacional ha dicho, estos países son muy pobres y tienen demasiada deuda, esa deuda no les permite desarrollarse, si es que cumplen ciertas condiciones, les vamos a condonar la deuda. Condonar la deuda quiere decir, te perdono, ya no me vas a pagar. Y siempre es complicado saber cuál ha sido el monto de la condonación, porque es fácil ver cuánto te quitan de capital, pero por supuesto también has dejado de pagar intereses que deberías haber pagado en años venideros. Esto ha sido del orden de varios miles de millones de dólares. Entonces, para recapitular un poco, recuerden, al comienzo de los 2000, los precios de las materias primas que Bolivia exporta tienen un alza súper importante y además nos vemos beneficiados como país de una condonación importante de la deuda. Fíjense, nuestra deuda está por debajo del 20% del PIB durante una buena parte. ¿Qué pasa a partir del 2015? Nos empezamos a endeudar y endeudar y endeudar. Pero bueno, el PIB sigue creciendo y como esto al final es una razón donde tienes un numerador y un denominador, no parece demasiado preocupante, pero no hemos logrado mantener niveles bajos de deuda. Si es que expreso lo mismo, esta es la deuda externa pública, pero ya no la muestro como porcentaje del PIB, sino en millones de dólares, aquí ustedes ven que la cosa es más preocupante. Nos habían condonado buena parte de la deuda y aquí la tendencia es muy marcada. Es decir, hemos utilizado la deuda externa también frente a estos problemas en nuestra balanza comercial y frente a esta inversión extranjera directa insuficiente. Es decir, el país realmente se ha endeudado bastante más. Ahora, este es el mismo gráfico que el anterior, pero aquí estoy mostrándoles los componentes principales. Buena parte de la deuda es multilateral, aquí en este tono celeste. Esta es deuda con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF, etc. Hay una parte bilateral,
Tenemos una deuda importante con la China, por ejemplo, pero también con otros países. Y en este caso es interesante notar que a partir del año 2012, Bolivia ha entrado en los mercados financieros internacionales emitiendo bonos. Esos bonos podrían ser comprados por cualquier inversionista internacional y esos bonos te dicen, tú me entregas, por ejemplo, $100 por un título valor y yo te prometo devolverte esos $100 de aquí a varios años y además cada año te voy a pagar intereses. Como ustedes ven, hemos tenido una emisión aquí, otra emisión aquí, la deuda ha crecido y otra emisión aquí. Esto actualmente es del orden de los 2.000 millones de dólares y esto es preocupante porque estos bonos que todavía están en manos de tenedores, inversionistas, vencen el 2028 y el 2030. Y aquí, sin entrar en temas muy técnicos, les quiero mostrar información del día de hoy. Este es un bono que ha emitido nuestro país, que paga una tasa de interés del 4,5% anual y que vence de aquí a 3 años, el 20 de marzo del 2028. Ahora estamos también en abril del 2025. Esto que ven aquí ustedes es el precio de ese bono el día de hoy. Y quisiera que reflexionen un poquito. Este es un bono que te promete devolverte $100 el 2028 y que además te va a pagar 4,5% de interés durante 3 años. ¿Cuál es el precio de ese bono? Actualmente es 66 centavos por cada dólar. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una cierta duda del mercado de que Bolivia sea capaz de repagar esa deuda. Es decir, solamente acepta a alguien comprar este bono si con la idea de recibir $100 en 3 años, hoy solamente paga 66. Es decir, si alguno de ustedes estuviera convencido de que Bolivia va a repagar su deuda y tuviera la capacidad de comprar un bono internacional, esto sería súper interesante porque pagas 66 y de aquí a 3 años recibes $100 y además te han pagado 4,5% anualmente durante 3 años. ¿Qué quiere decir esto en términos un poquito más técnicos? El mercado está exigiendo a Bolivia que pague una tasa de interés cercana al 20% para prestarle recursos. Y si alguno de ustedes alguna vez ha pagado una tasa tan alta, es una tasa que ya se acerca a la usura. Es decir, es muy difícil tener un proyecto viable si te tienes que financiar una tasa del 18, 19 o 20%. Esto también se refleja en lo que se llaman las agencias calificadoras de riesgo. Las tres principales del mundo son Moody's, Standard Poor's y Fitch. Aquí les muestro de manera muy simplificada la evolución de la calificación que le da, en este caso Moody's, una de las agencias, a Bolivia para su deuda de largo plazo. Como ustedes ven, a comienzos de los 2000 tuvimos una caída y luego, gracias a que nuestras reservas habían aumentado y que era una economía que estaba creciendo, el rating también mejora. Y cuando el rating mejora, te puedes financiar a una tasa más baja. ¿Por qué? Porque es más probable que repagues lo que te estás prestando. Pero, y esto se ve a partir del 2021, hemos tenido 1, 2, 3 y 4 caídas. Ahora, esto parece un trabalenguas y se los quiero explicar en facilito. Triple A es la mejor calificación que da cualquiera de estas. Eso quiere decir que el emisor de la deuda tiene una reputación muy alta y mucha facilidad para pagar esa deuda. Es decir, le estás prestando a alguien con una capacidad de repago muy alta, el riesgo es muy bajo y por lo tanto el interés que te va a pagar es muy bajo. A medida que vamos bajando, aquí tenemos la AA, una sola A, aquí tenemos la BAA, B una sola A, solamente una B y luego tenemos la C. Bolivia actualmente está en CAA3 y este CAA3, según las agencias, refleja un riesgo sustancial de inversión. O sea, por debajo de nosotros ya solamente está una inversión extremadamente especulativa. Es decir, el mercado internacional nos está viendo como un país que probablemente tenga problemas para pagar su deuda. Y en este caso, como ustedes ven, no hay que quererle solo a Moody's. Standard Poor's tiene una calificación que también refleja riesgo sustancial y lo mismo para Fitch. Ahora, ¿qué tenemos que pensar nosotros? Lo que les he contado es un poco la percepción, algunos datos, pero ahora quiero mostrarles algunos datos que se han compartido recientemente por los colegas de Ipsos CS Mori, que han hecho una encuesta y esa encuesta refleja en Bolivia, esta es una encuesta de enero de este año, que el 78% de los encuestados sienten que la inflación representa un riesgo alto para sus finanzas personales. Básicamente el 76% siente que ha gastado más de lo que debería y por supuesto esto se refleja en ciertas categorías como alimentos frescos y listos para consumo. La inflación solamente de alimentos, alguna gente dice que está por el orden del 20%, pero también
Esas categorías con sobregasto reciente incluyen productos de belleza y cuidado personal, que típicamente son importadas, medicamentos, que también tienen un componente importado importante, comida y accesorios para mascotas, algo cada vez más relevante, y también ropas y calzados. Marcelo Claure también encomendó a una empresa que haga algunas encuestas. Esto también creo que es de enero, finales de enero. Y cuando le preguntaban a la gente, esta es una encuesta que se dice representativa para adultos mayores de 18 años en Bolivia, le leen una lista y la persona tiene que elegir tres opciones que reflejan sus principales preocupaciones, ¿no? Entonces, como ustedes ven, entre las cinco principales preocupaciones de los bolivianos están la inflación, el aumento de precios, la corrupción del gobierno, también la situación laboral y el desempleo, la pobreza y, como todos nosotros sabemos, la falta de acceso a gasolina y diésel. El tema del acceso a gasolina y diésel también es complejo. ¿Por qué? Porque la producción de gas ha ido decreciendo en el último tiempo y la producción de gas también es importante para la extracción de algunos combustibles. Bolivia básicamente es capaz de producir la mitad de la gasolina que consume. En el caso del diésel, la situación es mucho más preocupante y prácticamente todo el diésel que necesitamos es importado. Para importar necesitamos dólares. Y si no hay dólares, la cosa se complica. Aquí hay otra pregunta de la misma encuesta que se refiere a cuál de las siguientes opciones cree que influyen más en su perspectiva sobre las preocupaciones que enfrentan los bolivianos. Y en este caso solo se podía elegir una de las opciones, por lo tanto esto debería sumar 100. Y claramente el 76% de los encuestados dicen que la crisis económica es su principal preocupación. Eso es algo que nos tiene que llamar poderosamente la atención, en particular ahora que nos acercamos a elecciones. Ahora, después de este pequeño diagnóstico, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Lo que nosotros planteamos en este pequeño trabajo es que hay que enfrentar desafíos de corto plazo, pero no olvidando los problemas de largo plazo. O sea, tenemos que pensar en el desarrollo del país en las siguientes décadas. Y además no tenemos que pensar solo en términos económicos, tenemos que pensar mucho en temas sociales y principalmente en temas ambientales. Y por supuesto no voy a entrar en detalle, pero Amartya Sen, Jeffrey Sachs, Stiglitz tienen toda una reflexión sobre el desarrollo sostenible. No queremos que un año nos vaya muy bien y al otro nos vaya muy mal. No queremos tener mucha volatilidad, queremos tener un crecimiento más o menos sostenido y por supuesto, no importa solamente cuánto somos capaces de producir, sino cómo se va a distribuir el valor económico. Planteamos una serie de ideas que quisiera discutir con ustedes. Creo que son 12, pero vamos a tratar de reflejarlas rápidamente. Primero, es imprescindible pensar en reformas fiscales y una gestión sostenible de la deuda pública. Cuando hablo de deuda pública, no hablo solo de la deuda externa, sino también de la deuda interna. El Tesoro General de la Nación también ha emitido mucha deuda que ha sido comprada por las AFPs, en este caso ya ahora la gestora. Es decir, que también el gobierno dentro del país está acaparando de alguna manera mucho del ahorro privado. Y esto es complicado porque si no hay mucho ahorro privado disponible, porque el gobierno lo acapara, hay poca posibilidad de invertir. Y como la inversión extranjera directa tampoco llega, esto pone en peligro el crecimiento a largo plazo. ¿Esto qué quiere decir? Al final tenemos que repensar el rol del Estado en la economía. ¿Queremos un Estado de qué tamaño? ¿Cuáles deberían ser las principales funciones del Estado? No estoy dando una respuesta, estoy invitando a una reflexión, pero obviamente tenemos que pensar en mejorar de alguna manera la recaudación y eso no es cobrar necesariamente un impuesto, una tasa impositiva mayor, sino tratar de que hay una base más ancha que tribute y por supuesto es imprescindible controlar el gasto público, ¿no? Para todas estas reformas, porque controlar el gasto público también implica pensar, repensar las subvenciones y quizás focalizarlas, nos tiene que llevar a pensar que toda reforma que hagamos tiene que ser equitativa y sobre todo tenemos que asegurar que los más vulnerables no sufran en todo este ajuste. Otro tema importante es repensar todo el endeudamiento público, tanto interno como externo. Tenemos que manejar esto de manera muy responsable, pensando en la sostenibilidad, no solamente en el siguiente año, sino en el más largo plazo. En algún momento deberíamos pensar en un marco fiscal de varios años. Al final, no podemos cargarle a las siguientes generaciones una deuda que va a ser difícil de pagar. Perdón.
Segunda idea, nuestras reservas internacionales están prácticamente en cero. Tenemos que adecuar rápidamente la política monetaria y la política cambiaria. Ambas, en el caso boliviano, de acuerdo a la ley 1670, tienen a una institución que está a cargo y es el Banco Central. Tenemos que pensar en que se desarrollen y ejecuten algunas estrategias que fortalezcan las reservas internacionales. ¿Por qué? Porque sin reservas no podemos asegurar el acceso a bienes esenciales para la población. Hablábamos de medicamentos, hablábamos de combustibles. Es imprescindible tener los dólares necesarios y también la producción nacional incluye muchos insumos importados. Es decir, si no podemos importar lo suficiente, no vamos a poder producir. En términos de política monetaria, deberíamos apuntar a una política monetaria mucho más prudente, que apunte a una estabilidad de precios, que según la ley 1670 del Banco Central, preservar el poder adquisitivo interno de la moneda nacional es la razón de ser del Banco Central. Tenemos que tener una política cambiaria más flexible, es decir, probablemente en el corto y mediano plazo no podamos mantener un tipo de cambio fijo o tengamos que cambiar de nivel. Todo esto, sin embargo, necesita que repensemos como sociedad cómo darle de nuevo más autonomía al Banco Central. El Banco Central se ha dedicado en los últimos años también a financiar empresas públicas y a otorgarles préstamos realmente muy importantes a tasas muy bajas y a plazos muy largos. Y además el Banco Central ha estado financiando al Tesoro General de la Nación. ¿Eso qué hace finalmente? Que haya más dinero en circulación en la economía y si hay más dinero con la misma producción de bienes, los precios van a tender a subir. Todo esto a qué apunta, tenemos que volver a fomentar la confianza en la moneda nacional, que era muy alta hace un par de años. Y por supuesto tenemos que atraer capitales, tanto nacionales como extranjeros. Hay muchos capitales bolivianos que han abandonado el país y parte del éxito de la recuperación es saber atraerlos, no solamente capitales extranjeros, sino capitales bolivianos. Para no ser tan dependientes de los precios internacionales, tenemos que apuntar a una diversificación económica y además nos deberíamos integrar más al resto de la economía mundial, pero en particular con los países vecinos. ¿Para qué podemos hacer? Hay que ser creativos y tratar de promover la competitividad y la diversificación de las exportaciones. Ha habido un intento importante, por ejemplo, en temas de litio, pero con resultados relativamente pobres. Y además, seguimos dependiendo de materias primas. Aquí surgen ideas como, por ejemplo, fomentar mucho más el turismo. El turismo genera muchísimo valor. Algunas personas han calculado que podría generar varios miles de millones de dólares al año, pero para ello también se necesita una cierta paz social y mejorar la infraestructura. Tenemos que fortalecer todo el tema institucional en el país para promover todo lo que es la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque sin un marco institucional claro y robusto no se puede garantizar ni la estabilidad económica ni la estabilidad social a largo plazo. En temas mucho más específicos, hay en Bolivia demasiada tramitología y la legislación laboral es relativamente compleja. No solamente tenemos una ley general del trabajo, sino hay múltiples reglamentos, decretos supremos, etcétera. Tenemos que promover una legislación laboral que garantice la igualdad, por ejemplo, entre hombres y mujeres, la no discriminación y que, por supuesto, haya protección de derechos sindicales, pero tenemos que ser cuidadosos porque si seguimos sobreprotegiendo a aquellos que están en el sector formal, terminamos desincentivando la contratación formal y hay una buena parte de la economía que sigue manejándose de manera informal. Y la parte informal, ¿por qué es peligrosa? Porque las empresas informales tienden a mantenerse pequeñas. Y si te mantienes como empresa muy pequeña, no vas a poder nunca producir a una escala que te permita competir con empresas de otros países, llámese la China, el Brasil, etc. Por supuesto, tenemos que pensar en adoptar políticas sociales, principalmente si vamos a hacer ajustes, como los descritos antes, tenemos que tratar de reducir desigualdades, promover la inclusión social y tratar de que el crecimiento económico sea lo que se llama de base ancha, siempre pensando en los más vulnerables, que podrían tener dificultades durante el ajuste. No he entrado en esta dinámica porque todos los datos que hemos discutido han sido a nivel país, pero por supuesto el país tiene distintas regiones, tiene departamentos, tiene municipios. Tenemos que repensar políticas que promuevan lo que llamamos el desarrollo regional, pero sobre todo la equidad territorial. Tenemos que pensar en reducir esas disparidades entre regiones
y fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, tanto departamentales como municipales, porque son aquellos que están más cerca de la gente. ¿Qué implica esto? Repensar dentro de esta reforma fiscal no solamente a quién se le cobra qué, sino cómo se gasta. Y esto incluye asignación de recursos e inversión requerida en infraestructura, educación y salud en todas las regiones en general. Pero al final esto trata de promover más participación ciudadana y, por supuesto, más transparencia en toma de decisiones. Todo esto lo tenemos que hacer en algo que no controlamos y es la parte demográfica. El último censo ha mostrado que la población boliviana no está aumentando tanto como pensábamos y además estamos enfrentando lo que se llama un envejecimiento gradual de la población. La edad promedio de los bolivianos era menor a 20 años hace algunos años y actualmente ya está por encima de los 25, creo. El otro tema que tenemos que encarar muy seriamente es la migración. Hay una buena parte de los bolivianos que se forman y que terminan trabajando fuera del país. Tenemos varios cientos de miles en Argentina, en Brasil, en España, también en Estados Unidos. Y dentro del país tenemos que considerar que es la parte urbana la que más crece. Tenemos que replantear muchas cosas, entre ellas planificar sistemas de seguridad social sostenibles, adaptar la infraestructura urbana y también la rural para ajustarnos a esta población cambiante y sobre todo crear oportunidades laborales. Si es que las personas que ahora están mejor formadas no encuentran oportunidades laborales, van a terminar yéndose del país. Temas mucho más concretos, pensamos que tenemos que fomentar mucho más la innovación y aprovechar todo lo que es la inteligencia artificial. Tenemos que tener políticas que incentiven investigación, que por el momento está muy descuidada en Bolivia. Tenemos que promover desarrollo tecnológico y más educación de calidad. Definitivamente Bolivia ha dado un salto, casi no hay niños que no van a la escuela, pero tenemos grandes problemas con la calidad de la educación que reciben. Hace pocos días salió un estudio que decía que solo 3 de cada 100 niños o adolescentes cumplen con el estándar mínimo en matemáticas, por ejemplo. Y en esto también nos podría ayudar integrar más la inteligencia artificial, que podría aumentar un poco la calidad de la enseñanza y también a largo plazo mejorar la productividad y la competitividad en sectores clave para promover el crecimiento y la sostenibilidad. Necesitamos también un gobierno más cercano. Queremos impulsar la digitalización en todos los sectores de la economía. Hay que mejorar la infraestructura tecnológica. Necesitamos un Internet más rápido y a un mejor precio para lograr una mayor inclusión digital, principalmente en las áreas rurales. Ha habido iniciativas interesantes como las del satélite, pero creo que todavía falta. Los que nos desplazamos alguna vez al área rural, cuesta mucho encontrar una señal mínimamente decente. Si fomentamos el gobierno electrónico, vamos a tener una mayor transparencia y mayor eficiencia en todo lo que es la administración pública y a través de ello vamos a lograr capturar mejor las demandas de la gente y facilitar el acceso equitativo a los servicios esenciales. Hemos tenido situaciones tremendamente dramáticas, se han perdido millones de hectáreas en el país de bosque en los últimos años. Necesitamos promover la sostenibilidad ambiental y la conservación de la diversidad biológica. Necesitamos políticas que protejan y conserven la biodiversidad de Bolivia, cuidar mejor las áreas protegidas que ya tenemos y que sin embargo han sido avasalladas por ciertos grupos. Necesitamos gestionar mejor y de manera más sostenible todos nuestros recursos naturales y sobre todo promover mejores prácticas agroecológicas y forestales. Necesitamos pensar no solo en el corto, sino en el largo plazo para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico y social y proteger este patrimonio que nos han legado las generaciones anteriores, tanto el patrimonio natural como el cultural. Finalmente, no somos ajenos a todo lo que es el cambio climático. El cambio climático finalmente no es solo que la temperatura promedio en el mundo va aumentando, sino que hay más variabilidad. Creo que todos hemos sido testigos de los desastres que se pueden dar con mayores lluvias, mayores sequías. Necesitamos políticas y estrategias que fortalezcan la capacidad de Bolivia, pero también a nivel de los departamentos y los municipios, para adaptarnos a estos impactos del cambio climático y otros riesgos globales, ¿no? Hemos tenido una pandemia el año 2020, les mostraba al comienzo de la charla el brutal efecto que ha tenido. Nos ha costado 12 puntos porcentuales del PIB y también no somos ajenos a las crisis financieras. El mundo está cambiando, todo el contexto de la nueva administración en los Estados Unidos, toda la guerra comercial, finalmente nos puede afectar.
Pero por supuesto también tenemos que pensar en la gestión de recursos naturales de manera sostenible, tenemos que planificar mejor nuestras ciudades y de manera más inteligente y sobre todo tenemos que estar mejor preparados para los desastres naturales. Esta es solamente una serie de ideas que lanzamos. No estamos entrando en un análisis sectorial ni a los detalles de, por ejemplo, qué se debería hacer antes, ajustar la política monetaria, primero ajustar la política fiscal, modificar el tipo de cambio. Esto requiere un análisis mucho más fino para el que no tenemos tiempo en esta sesión, pero que podemos abordar más adelante. Les quiero agradecer a todos por su atención y quedo atento a cualquier pregunta o comentario que haya. Bueno, Boris, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Hay algunas preguntas que felicitan por la presentación y hay una pregunta muy interesante. ¿Qué tan confiables son las estadísticas del INE? Bueno, es una excelente pregunta. En realidad, el INE es el llamado por ley a proveernos de estadísticas en muchos aspectos. Creo que en esto el INE y el Banco Central de Bolivia tienen un rol parecido porque necesitamos datos para tomar decisiones. En el último tiempo, lamentablemente, tanto el INE como el Banco Central han sido menos transparentes y menos oportunos en la publicación de sus estadísticas. En el caso de las reservas internacionales, por ejemplo, antes había lo que se llamaban las estadísticas semanales, que era un archivo Excel que uno podía descargar semana a semana y podías ir viendo cómo cambiaban las reservas en oro, en divisas, cuánto salía, cuánto entraba, etcétera. Eh, Hace más de un año se han dejado de publicar y básicamente solo se presentan primero en términos mensuales. A veces tenemos que esperar que algún ministro nos dé un dato. Entonces, en realidad, como ciudadanos deberíamos exigir que la información que manejan estas instituciones sea considerada como lo que es un bien público que nos beneficia a todos. Esto tiene que ver mucho también con la autonomía, tanto del INE como del Banco Central de Bolivia, que deberían tener como meta no solamente, digamos, coordinar tanto con el gobierno, sino pensar en su deber de transparencia. Ahora, con respecto a si las cifras son o no creíbles, es un tema muy complejo. Lamentablemente es muy difícil, por ejemplo, medir la inflación, porque medir la inflación quiere decir, como les decía, tenemos una canasta de bienes y servicios y hay que hacer un seguimiento no solamente a un precio del tomate, sino tenemos que seguir el precio del tomate en varias ciudades y dentro de las ciudades en varios mercados. Entonces, en definitiva, es muy difícil que alguien haga un trabajo como el del INE, pero sería interesante tratar de ver en la Argentina, que tiene una participación más importante de comercio por Internet. Ha habido iniciativas que tratan de reflejar cómo se mueven los precios que están en Internet con lo que calculaba su Instituto de Estadística y han encontrado grandes diferencias, ¿no? Hay un proyecto que se llama el proyecto de 1 billón de precios, que van 1.000 millones de precios, que van jalando precios del Internet y tratan de ver cómo se mueven los precios en los países. En otras palabras, realmente no sabemos, tenemos que utilizar las estadísticas oficiales porque son las únicas que tenemos. Hay de alguna manera una pequeña validación cuando el INE presenta sus datos, el Banco Central también presenta sus datos, el Banco Mundial los recibe y los agrega para que sean utilizados por todo el mundo. Cuando la credibilidad es tan mala como en el caso de Argentina con los Kirchner, el FMI y el Banco Mundial no dicen nada, pero dejan de publicar datos para Argentina, por ejemplo, ¿no? Y los datos de Bolivia se siguen publicando. Así que gracias por la pregunta. Sí, tenemos más preguntas. ¿Cuáles? A ver, permítame un segundito, hay varias. Ok, en una situación normal, ¿existe una relación inversa entre inflación y desempleo? Aquí creo que están hablando de la curva de Phillips. En un momento eso se rompe y sucede que se den ambas. Mm,
Bueno, en realidad cuando se dan estas situaciones, la curva de Phillips es muy debatida y realmente es muy particular para cada país. En el caso nuestro, creo que hay que tener mucho en cuenta el tema particular de lo que son las reservas internacionales. Esta afectación del tipo de cambio tiene un efecto directo sobre la inflación y en realidad lo que estamos viendo nosotros es que el desempleo está aumentando y la inflación también, lo cual nos puede llevar a una situación peligrosa, sobre todo si en algún momento la producción deja de crecer. Es decir, si la producción deja de crecer y todavía hay cada vez más dinero en circulación, esto va a exacerbar más temas de inflación. Y cuando hay inflación, nuestra inflación todavía es en términos relativamente manejables, estamos hablando de algo entre el 10 y el 20%, pero a medida que la inflación va aumentando, una inflación alta como que agarra su propia dinámica y lo que la historia económica nos muestra es que es muy difícil luego empezar a controlarla porque la gente se acostumbra a que los precios empiecen a cambiar con mayor frecuencia y eso también tiene problemas serios con la información. Es decir, al final mis insumos van cambiando de precio, yo tengo que ajustar mis precios y tengo que estar viendo qué hace la competencia y esto como que genera unas distorsiones en el mercado. No hemos llegado a ello y lo que no quiero es dejarlos con una preocupación. No estamos ni de lejos ante una hiperinflación. Las hiperinflaciones no surgen de un día al otro. Hay mucha gente que compara lo de los años 80 con lo que nos está pasando y hay ciertas similitudes, pero no estamos todavía ante una situación de esa magnitud, aunque si no hacemos los ajustes podríamos terminar en una de ellas. Y tenemos más preguntas. ¿Qué puede explicar la relativa estabilidad del tipo de cambio paralelo en un contexto bancario y de combustibles tan adverso? Bueno, es una buena pregunta. En realidad no hay datos muy fiables del tipo de cambio paralelo, pero al final esto es oferta y demanda, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que para preservar sus ahorros ha tenido que comprar dólares, seguramente con ahorros en bolivianos, y probablemente ya lo haya hecho y la demanda por dólares no sea tan alta por ese sector. Por supuesto que seguimos demandando dólares para todo lo que es el comercio internacional y ahí depende un poco de cuántos dólares entren. Ya. Hay más preguntas también, otra que es referente al tipo de cambio, otra pero también que habla de la fiabilidad de los datos que ya se han comentado. Hay una de cuáles son las ventajas y desventajas de congelar el tipo de cambio del dólar y cómo se puede controlar el tipo de cambio paralelo en el mercado nacional. Creo que eso también ya más o menos lo ha contestado el profesor con lo de oferta y demanda, pero tal vez dale adelante, Boris, si quieres. Sí, bueno, en realidad la teoría económica no nos dice que un tipo de cambio fijo sea malo. El problema que tenemos en nuestra economía, y por eso empezaba yo con la exposición, es más de tipo fiscal. Es decir, tenemos un gobierno que gasta más de lo que recauda y lo viene haciendo desde hace 10, 11 años. ¿Eso qué implica? Que cada vez tiene más dificultades para financiarse. Y últimamente, además, por temas políticos, no está logrando que se aprueben ciertos créditos internacionales. Ahora, ¿a qué nos lleva todo eso? A que el gobierno tiene que financiarse localmente y entre otros se financia también a través del Banco Central. Ahora, el Banco Central en la ley 1670 tiene un artículo que le prohíbe expresamente prestarle dinero al sector público o ser su garante. Pero en los últimos años, desde el 2011, si no me equivoco, en los presupuestos generales del Estado se exceptúa al Banco Central de cumplir esa norma de su propia ley. Y al final, un banco central que empieza a financiar al gobierno siempre es algo preocupante para la inflación y, por supuesto, también para el tipo de cambio. No se puede controlar el tipo de cambio paralelo, necesitaríamos tener, no sé quién, un policía o alguien de la ASFI en cada esquina. Al final es una dinámica propia de oferta y demanda. Ahora, la ventaja de congelar la tasa cambiaria del dólar cuando teníamos un ingreso importante de dólares es que le da cierta certidumbre a la economía, o sea, permite planificar más fácilmente. Eh, yo tengo muchos estudiantes cuando me toca dar macroeconomía que son muy jóvenes y para ellos el tipo de cambio era algo difícil de entender porque habían crecido con un 6,96 que parecía una constante universal como las de la física, ¿no?
En el último tiempo ya se han dado cuenta que el tipo de cambio realmente puede subir y bajar. Y el tipo de cambio, de nuevo, que tiene el Banco Central es referencial. Pero si uno de ustedes quiere comprar dólares, no creo que encuentre a nadie que le venda a 6.96. Y si lo encuentran, por favor, nos avisan al resto aquí en el chat dónde comprar. Ok, hay varias otras preguntas, pero Rolly Felipe está levantando la mano. Adelante. Muchas gracias. Al rato quería hablar, pero tal vez he llegado muy tarde. Primeramente, agradecerle por la ponencia del doctor Boris, referente a los desafíos macroeconómicos. He llegado tarde, pero quería saber un poco del tema de que creo que se está un poco subestimando el tema del este. Quisiera consultar al doctor, digamos, a futuro, qué digo, consejos a futuro puede darnos, digamos, a nosotros que con lo que veo ahorita internacionalmente, el puerto de Chancay va a influir mucho, va a hacer cambiar mucho el tema de la economía boliviana, porque ahora tengo entendido lo que ha habido una conferencia de aduanera internacional, ya casi 50 empresarios importantes han ido a reunirse en la anterior semana, tengo entendido. Así también ha habido análisis geopolítico de las inversiones chinas en las universidades chilenas. En estas nuevas dinámicas económicas, ¿qué consejos nos da como bolivianos podemos para sacarlo más provecho referente a la coyuntura actual este tipo de nueva guerra fría que hay, ¿no? Yéndonos más al plan internacional. Muchas gracias. Bueno, es muy difícil dar consejos generales. Yo lo que diría es que nos tenemos que preparar para una situación en la cual los precios internos van a ir subiendo porque la dinámica de la inflación, como les mostraba, se está acelerando. Nos tenemos que preparar también para un probable ajuste que tenga que hacer el siguiente gobierno, independientemente de quién asuma. Y ante eso tenemos que tratar de planificar un poco lo que más nos conviene a cada agente económico. Usted mencionaba el puerto este nuevo en el Perú. Yo creo que eso va a facilitar el comercio con el Asia, que es una parte del mundo muy dinámica. Lo que tenemos que tratar de pensar es que por cada, o sea, todos ustedes deben estar viendo esta charla o por un celular o por una tablet o por una computadora. Probablemente ese equipo haya llegado de la China. Ahora, para que esos equipos lleguen a Bolivia, nosotros tenemos que darle algo al resto del mundo que el resto del mundo valore. Es decir, necesitamos vender al resto del mundo lo que se llama exportar para poder financiar nuestras exportaciones. O sea, el drama del país nuestro actualmente es que sistemáticamente el gobierno gasta más de lo que recauda y simultáneamente nosotros importamos más de lo que exportamos. Y eso nos genera dos déficits que son complicados de manejar en el largo plazo y que nos llevan a un desequilibrio que finalmente, simplificando mucho, se traduce en cambios en los precios. Y los cambios en los precios son los que la gente percibe. Si esta charla la hubiéramos dado hace 3 o 4 años, probablemente incluso antes de la pandemia, ya había señales de que esto podía causar problemas, pero mientras los precios no cambien y la gente pueda comprar sus dólares a 6.96, en general no había esa sensación de urgencia, que es la que también les he tratado de reflejar en las últimas diapositivas. Pero respondiendo a la persona que intervino hace poco, en toda crisis hay oportunidades. Y si usted es un emprendedor, lo que tiene que pensar es cómo puede hacer para salir adelante y aprovechar esta situación. Una idea clave es, si ya no podemos importar algo, habría que ver si somos capaces de producirlo localmente. No creo que seamos capaces de producir celulares, pero probablemente podamos competir con muchos productos que antes importábamos cuando el dólar era barato. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien quiere tomar la Sí, palabra, si no tenemos tantas preguntas que no sé por dónde empezar, pero creo que las tenemos que lanzar a la siguiente ronda. Quizás podemos tener otra conversación sobre esto. Yo no me animo a hacer pronósticos sobre la inflación. Lo único que les digo es que la dinámica que está agarrando la inflación es peligrosa
y que si pensamos en 2% en un mes, si lo proyectamos para un año, podríamos estar hablando fácilmente de un 20% anual. Alguien pregunta, ¿dónde está el oro? El oro, la gran parte del oro está fuera del país. Es un oro refinado que tiene una categoría principal, o sea, particular, para poder ser invertido fuera del país. ¿Por qué es importante que se invierta? Porque genera un interés. El oro que está en las bóvedas del Banco Central es una pequeña fracción y ese no genera ningún interés. ¿Qué más? ¿Cuál es la efectividad de la política monetaria y su manejo de las tasas de interés? Bueno, en realidad, si tenemos un tipo de cambio fijo, la política monetaria no es muy poderosa, pero tendríamos que ver un poco la manera en que el Banco Central en realidad no, el Banco Central nuestro no trabaja tanto con tasas de interés, sino con metas de otro tipo, pero no quisiera entrar en eso. Ahora, ¿cuántos años más se estima que se mantendrá la crisis actual? Espero que muy pocos. Espero que pronto se tomen las medidas necesarias para reencauzar la economía. Alguien dice qué conceptos y conocimientos requieren algún libro de referencia. Un libro que a mí me gusta es Macroeconomía de Sachs y Larraín, que tiene un enfoque un poquito más latinoamericano. Sachs se escribe S-A-C-H-S, Jeffrey Sachs, un economista americano, y Larraín es un economista chileno. Tienen un libro de economía, digamos, básica que es bastante útil. Muy bien. Tenemos tantas preguntas que... Aquí dice alguien, el gobierno podría emitir políticas para controlar la subida excesiva del tipo de cambio en el mercado paralelo. Bueno, no sé, o sea, al final es difícil porque la gente últimamente se comunica por WhatsApp, hace transacciones de todo tipo. Es muy difícil obligarle a alguien a vender algo por un precio menor al que cree que es adecuado. Entonces, me parece difícil. En general, los controles de precios, no solamente para el dólar, sino para cualquier bien, tienden a terminar mal. Creo que la Argentina es un claro ejemplo. Am, Alguien también duda de las calificaciones que nos dan Standard Poor's, Moody's y Fitch. En realidad no es que las calificadoras de riesgo tengan siempre la razón, pero cuando las tres apuntan a algo, hay que tomárselo en serio. También el Fondo Monetario Internacional presenta una vez al año un documento, porque el Fondo Monetario Internacional es como un club, y una de las obligaciones de los países que son miembros de ese club es hablar con el fondo una vez al año, se llama la consulta del artículo cuarto. Si ustedes googlean artículo cuarto FMI Bolivia, van a tener acceso a la última evaluación de la economía boliviana por el Fondo Monetario Internacional y van a poder ver que el fondo una vez por año viene y nos da su opinión de qué está pasando y desde hace años se vienen identificando ciertos problemas como que necesitamos mayor flexibilidad cambiaria, tenemos que controlar el déficit fiscal, tenemos que tener cuidado con todos los recursos que el Banco Central les presta a las empresas públicas, que no todas parecen ser exitosas. Entonces, no es que les creamos a las agencias, pero sí le creemos al mercado. O sea, si el precio del bono está en 60 centavos de dólar por dólar que yo voy a recibir, si yo creo que Bolivia va a pagar, debería comprar todos los bonos bolivianos que pueda. Pero el mercado me está diciendo que ese precio refleja una cierta incertidumbre sobre la posibilidad de que Bolivia pague. Muy bien. Creo que ha sido un momento intenso. Yo quisiera agradecer al EPC por darme la oportunidad de conversar con todos ustedes. Creo que esto también está en redes sociales y quiero invitar a que esto no sea una crítica destructiva, sino sea el inicio de una reflexión saludable. Todos deberíamos acercarnos a las cifras y empezar a hablar en serio de qué se tiene que hacer. Yo les sugiero a todos que puedan pensar en cuando oigan a los candidatos que piensan ya en las siguientes elecciones, traten de escuchar qué van a hacer ellos sobre todas estas 12 medidas que les hemos dado.
Son pocos los candidatos que hablan claramente, pero ustedes deberían tratar de leer entre líneas qué van a hacer con la política monetaria, qué van a hacer con el Banco Central, qué van a hacer con la política cambiaria, qué van a hacer con la política fiscal. ¿Qué se refiere a esto? O sea, ¿van a mantener el tipo de cambio? ¿Lo van a modificar de una sola vez? ¿Lo van a modificar de manera gradual? ¿Van a tratar de que el Banco Central sea más autónomo o siga como está? En términos de gestión fiscal, están pensando en nuevos impuestos, están pensando en ampliar la base tributaria, están pensando en modificar las subvenciones, cómo lo tienen que hacer. Y a la larga también tienen que pensar ustedes en que requerimos atraer, tenemos que ser un país más atractivo para la inversión extranjera directa. No tenemos todos los recursos necesarios para sacarle el provecho a este país, a los recursos que tenemos, y necesitamos socios, y esos socios van a venir si tenemos más seguridad jurídica, es decir, si las reglas son más claras y más transparentes para todos. Y mi recomendación nada más es para todos ustedes, traten de escuchar claramente qué nos dicen los candidatos y en base a eso vayamos tomando las decisiones que más oportunas parezcan. Quiero agradecer mucho a todos por su atención. Ya son las 20:30, así que creo que es momento de despedirnos. Le cedo la palabra a David para cerrar la sesión. Muchísimas gracias, Boris, por esta excelente presentación. Creo que todos comentan la calidad de la presentación que acaban de recibir. Bravo, muchas gracias, gracias por todo. Excelente. Y no, más bien gracias a todos ustedes, gracias. Pero sí, muchas gracias, Boris. Creo que ha sido una presentación realmente muy ilustrativa y accesible para todas las personas que no necesariamente tienen los conceptos de economía muy profundos, así que creo que esa es una de tus habilidades, mejores habilidades de poder hacer, enviar el mensaje y asimismo mencionarles, ¿no?, que nuestro director de las maestrías en finanzas empresariales y MBA es también profesor en las mismas maestrías, precisamente en las materias de economía, micro y macro, y les invitamos también a que puedan consultar sobre estas maestrías en finanzas empresariales y el MBA. Comenzamos clases este fin de semana, pero si alguno estuviera interesado, todavía podría inscribirse hasta el 9 de abril. Tenemos los días intensivos con un par de profesores que llegan desde la Argentina y posteriormente ya tenemos las demás sesiones ya del curso regular de nuestras maestrías. Muy buenas noches a todos y cuídense mucho. Muchas gracias, buenas noches.